identificado que hay tres tendencias fuertes que se dieron ya antes, pero que podríamos decir ahora están un poco más presentes. Y es que los precios de metales han venido peor que lo que estábamos viendo. En muchos casos, en el primer trimestre del año llegaron a tocar mínimos de costo marginal o incluso por debajo, y eso ha cambiado un poco la perspectiva. La posibilidad de seguir haciendo reducciones de costos ha sido cada vez más retadora, y ello, cuando nos damos cuenta, comienza a ser más difícil en muchas de las compañías. Entonces, en nuestros modelos dejamos de colocar algunos supuestos de reducciones de costos más allá de lo que ya se ha contenido, ya se ha obtenido. Y el tercer factor es que las posibilidades de crecimiento están bajo revisión. Ante los nuevos escenarios de rentabilidad han tenido todas las empresas que hacer un ajuste en estos temas. Hoy día una opción de compra que es Volcan. En principio tenemos también como opción de compra a Milpo. Ambas tienen de interesante la exposición al zinc. Dentro de todos los metales es quizás el único que tiene una perspectiva relativamente positiva dentro del conjunto de metales base, y los metales preciosos creemos que van a seguir sufriendo este año. Y ante los precios actuales, aún con las correcciones que hemos estado viendo, tenemos una recomendación de mantener en Minsur y tenemos una recomendación de venta tanto en Buenaventura como en Cerro Verde. Da la impresión que la crisis griega podría haber tenido un impacto más fuerte cuando revisamos el precio del oro, por ejemplo, pero eso no está dándose. En principio porque la magnitud de la crisis es menos fuerte y porque el precio del oro funciona mucho como una cobertura, particularmente ante debilidad del dólar. Hoy estamos viendo mayor debilidad del euro en ese sentido, y no se está reflejando eso entonces en números muy importantes de alza para las empresas de oro. Entonces, de hecho, Buenaventura ya se redujo bastante desde el precio que tuvo cuando sacamos nuestros reportes. Y en cambio, estamos viendo que esta crisis en China, que tiene que ver con la caída que se está viendo en su mercado de valores, pues sí repercute en los ánimos de los inversionistas, y también está jalando a muchos metales en los cuales se había estado viendo presencia de inversionistas de modo especulativo. El estaño tiene un poco de eso, el cobre tiene mucho de eso, y han comenzado a caer con fuerza una vez más durante esta semana, y por eso están nublando las posibilidades de retornos inmediatos en este tipo de acciones. Nosotros favorecemos mucho, en el caso de analizar a las mineras, a la salud de la producción de estas compañías. Entonces la trayectoria nos dice mucho de cuáles son los planes de la empresa. Estamos siendo mucho más cautos con los proyectos, y ahí valoramos bastante a cuál es la integridad y la cohesión de los equipos gerenciales. Hay un tema muy importante con cuál es la percepción respecto de los precios de los metales en los cuales va a estar metido. Eso determina mucho el corto plazo y los posicionamientos inmediatos. Pero luego podría decir que una diferencia importante es el de cuán cohesionada está la gerencia, hasta cierto punto cuán atrevida es en ciertos momentos, pero en otros como estos más bien cuánta cautela muestra. Y eso se está reflejando en, por ejemplo, si es que se han mandado a hacer algunas compras en momentos que no debían hacerlo, o algunas expansiones un poco apresuradas que luego tienen que tener algún recorte, ya sea un impairment o de pronto en inventarios, algún tipo de desvalorización. Lo que estamos viendo ya luego de esos años es cuán claras son las nuevas perspectivas de crecimiento de las compañías, cuán abiertas son ahora al mercado. Muchas de ellas, las tres de hecho, emitieron bonos para optimizar sus planes de crecimiento y su estructura de capital. Y al mismo tiempo, cuáles de estos equipos parecen estar suficientemente compenetrados ahora como para tomar decisiones rápidas y a veces dolorosas para reenfocar sus perspectivas de crecimiento en situaciones como esta. Tenemos, por ejemplo, que Volcan decidió ya no avanzar con los proyectos más vinculados en plata, que habían tenido como quizás principal factor para la emisión de bonos que se autorizó, recordemos, finales de 2010, cuando todavía las perspectivas eran otras. Tenemos también a un Milpo que ha ido sincerando mucho de la perspectiva de crecimiento que tenía, que de algún modo servía mucho para hablar del potencial de la compañía, que sigue allí,
pero que iba frustrando un poco a los inversionistas que no salían adelante proyectos de los cuales se hablaba desde 2008 o 2009. Y lo que se está entendiendo es que el perfil más conservador de una compañía como esta ahora facilita entender que una inversión muy grande que tenga riesgos no solo financieros, sino operativos, de plantas de 30.000 toneladas por día, ya no son lo que necesariamente van a tomar, y sí de pronto comenzar con operaciones un poco más pequeñas pero escalables, ¿no? De 5.000 toneladas por día, y irlo subiendo en incrementos de hasta 30%, de pronto según lo vayan estudiando, ¿no? Entonces, tenemos esos cambios de planes. No le estamos prestando tanta atención al ruido político, le estamos prestando más atención a las perspectivas de algunos precios de metales y a cuáles son las compañías que podrían estar mostrando una mejor estructura de costos particularmente, y que hayan mostrado una gerencia suficiente como para tomar las oportunidades cuando estas circunstancias comiencen a cambiar. Entonces, nuestra lectura sigue siendo neutral positiva, pero hoy en día particularmente oportunista, más que de un llamado general.